Bien, estamos en el programa Venezolanos, en esta serie Los del Podio 3, y hoy tenemos el gran gusto, el placer de recibir en el estudio a Benamí Fishman, un venezolano con una carrera, con una vida variada, multifacética, y vamos a invitar a Ben a recorrer su vida desde su nacimiento. Tú naciste aquí en Caracas en 1949. En la Candelaria. En todo caso, estoy registrado ahí. Creo que esa es la iglesia, no en la iglesia. Nací en el centro médico, pero me registraron en la parroquia de la Candelaria, que es la de Francisco de Miranda, ¿no? Así Y es es, una de las primeras plazas sí, de la Caracas colonial, ¿no? de acuerdo. ¿Cómo es esa familia a la que tú llegas, Ben? ¿Cuándo se han establecido tus padres aquí en Venezuela? Mis padres. Bueno, mi mamá es caraqueña, mi papá es primo hermano de mi mamá y la visitó. Él vivía en Cali, Colombia, y estaba estudiando en Chile medicina y la visitó aquí en una ocasión y me voy a corregir. Creo que coincidió con ella, lo cuento en el libro Casa Mayor, en Nueva York en el año 45. Y ella se enamoró de él y eso terminó en boda varios años después, en el año 48. Y la luna de miel, Tú eres el primer hijo. el primogénito, la luna de miel la pasaron en el Hotel Miramar de Macuto. Claro. Y, pero, digamos, mi familia es una familia extensa por el lado de los Siegelboim, que es mi segundo apellido, apellido compartido por mi padre y por mi madre. Llegaron de una zona convulsa del mundo hoy en día por el puerto de Odessa a América, primero al Perú. Allá hay familia todavía descendientes del primer Siegelboim que llegó al Perú. Debe haber sido en la época de la guerra civil rusa entre rusos blancos y el ejército rojo de Trotsky, o quizás poco antes. Y luego se dispersaron, fueron llegando a Lima y de ahí pasaron a Colombia, pasaron eh, algún tiempo en Guayaquil y finalmente Jaime Siegelboim, que es el fundador de la familia venezolana, llegó atravesó la frontera de Colombia y se instaló en Ciudad Bolívar. Ok, y lo sigue el Boeing y tu padre estaban dedicados al negocio textil. No, en lo absoluto, mi abuelo en, en Ciudad Bolívar fabricaba, y no estoy citando ningún cuento de García Márquez, fabricaba espejos. Ok, Y ahí se contagió de paludismo. Bueno, es una epopeya, terminó llegando a Caracas a través de Trinidad, como era en esa época. frecuente. Sí. Bueno, y se estableció, y el siguiente rubro al que se dedicó es a la sombrerería, Ya. razón por la cual pasaba parte del tiempo, parte del año, entre París y Praga, porque tú sabes que el pelo de guama Sí. se fabrica en lo que es hoy República Checa y Eslovaquia. En aquella época era la República Checoslovaca, recién Claro. creada después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, tú llegas a esa casa, eres el primogénito, vienen tres hermanos más y tú estudias ¿dónde aquí en Caracas? La escuela primaria y el bachillerato. Bueno, no estudié, primero había un kindergarten frente a mi casa en la Castellana, lleno de animales y tal. Y el trauma fue pasar a San Bernardino, al Colegio Morelos Luces Herzl Viale, que había sido fundado por mi abuelo. Ujú. Y ahí me inicié Por tu a abuelo Jaime Sigelboy. Siegelboim. Y ahí me inicié a Europa, sí, porque muchos de los estudiantes eran hijos de europeos recién llegados. Mis Claro, padres no lo eran, ya. y hablaban el castellano de manera distinta
a los padres de mis condiscípulos que estaban recién recién llegando. llegados. Y tú estudiaste allí, te graduaste de bachiller en Sí. el Erls Bialik. Sí, ¿Y qué hiciste en ese momento? Tenías 17 años. sí, bueno, ¿qué hice? Inscribirme en la Ilustre Universidad Central a estudiar letras con algunos alumnos de esa época que han hecho, no historia, o a lo mejor sí, que han dejado su impronta en la literatura y en las artes venezolanas. Una de ellas, por ejemplo, era Bélgica Rodríguez, que se convirtió en crítico de arte y que yo conocía desde el Ateneo de Caracas. Ya. Yo me inscribí en letras en esa oportunidad y un amigo que tenía mucha influencia sobre mí, Ariel Griner, en filosofía, y él deslumbró a los grandes profesores de la época, terminaron becándolo fuera de Venezuela. En fin, eso... Y que estudiaste algunos semestres en la Escuela de Sí, Letras sí. y después te fuiste Me fui a Nueva York, sí, a Nueva York. con una especie de sueño un poco megalómano. ¿Querías hacer cine? Sí, Y estudiaste cine en sí, Nueva sí, York. sí. Pero esa vía se frustró finalmente, o afortunadamente. Ajá. Pero me quedó el gusto por el espectáculo y eso se refleja en algunos episodios posteriores de mi vida. Y en Nueva York tenemos a un muchacho de 20 años estudiando cine, que ya Menos de 20. menos de 20 años, que ya ha hecho algunos semestres en letras. ¿Y qué ocurre en Nueva York? ¿Cuántos años vives allí? Bueno, ahí debo haber estado como unos 3 años. Y terminé enlazando todo aquello con la Sorbona, donde regresé a las letras, porque me inscribí en lo que llaman allá en Francia letras modernas. Letras modernas en contraste con las letras clásicas. Claro. Eso incluye desde la Edad Media, literatura medieval francesa, hasta el siglo XX. Y estamos hablando de los primeros años de la década de los 70, en los que París era un centro cultural de gran importancia. Porque lo ha dejado de ser. Bueno, no tiene la misma magnitud que tenía entonces, ¿no? No lo sé. Bueno, puede ser. Puede ser, ¿no? Pero cuando uno ve el número de exposiciones, el mundo editorial, etcétera, hoy en día, tiene la ilusión de que eso no ha variado del todo. Tanto así Claro, que... pero le ha salido competencia. Eso sí. Eso sí es verdad. Sí. El propósito de la CIA en los años 60, político, fue desplazar a París como centro cultural. Eso no es un invento, eso está en documentos desclasificados de la CIA, porque París era un imán para los intelectuales del tercer mundo y para los rebeldes norteamericanos desde la época de la Revolución Americana, es decir, el siglo XVIII. Es, 200 años antes. Y bueno, efectivamente, Nueva York se erigió en centro cultural de primera importancia en el mundo. Pero ahora, yo tengo a veces la ilusión, como que dice, nada más que el hecho de que en este momento en la Biblioteca Nacional había un ejemplar que perteneció a Petrarca en una exposición de una obra de San Agustín. Bueno, tú en París te estás codeando permanentemente con ese tipo de sorpresas. Claro. Bueno, y de hecho en París tú coordinas, promueves, editas tu primera publicación, porque tú eres un hombre de medios, ya hablaremos de eso en la próxima parte del programa. Allí publicas una revista trimestral de literatura fantástica que se llamaba L'Œil de Golem. Correcto, L'Œil du Golem. L'Œil de Golem. Y la sostuviste durante un tiempo. Un par de años. Y te vamos a tener después, cosa que nos vas a referir en la próxima parte del programa,
en una mudanza curiosa de París a Bogotá. Pero ya regresamos. Estamos conversando con Benamí Fishman, un extraordinario editor, narrador y hombre del espectáculo, y hombre de la radio y de la televisión también en Venezuela. Ya regresamos. Ben, bueno, te tenemos de veintitantos años y tienes unos cambios bastante interesantes de Caracas, Nueva York, París y ahora Bogotá, que en ese entonces era una ciudad bastante provinciana, ¿no? Bueno, yo no soy una persona de éxito, Ya, más bien de tropiezo, de darme golpes contra la realidad. Y uno de esos episodios dramáticos fue tener que renunciar a seguir a la cabeza de Loïc Golem porque no lograba em, obtener todos los papeles necesarios como extranjero ya. para continuar viviendo en París. Y en ese momento me hicieron una oferta que se me presentó como un posible atajo para yo volver a París, delegar la revista en manos del equipo que en ese entonces me rodeaba y volver por la vía diplomática a París. Es decir, me ofrecieron un cargo de consejero cultural en Bogotá, De la Embajada de Venezuela en Colombia. en Colombia. Y yo lo acepté con esa idea perversa o con esa Lo viste como un camino para regresar un como atajo, sí. diplomático a París, pero no ocurrió. No ocurrió porque, bueno, de nuevo, después de haber pasado un par de años en Bogotá en la actividad de consejero cultural bastante activo, muy activo. Me entregué como me había entregado a la revista en París, me enfermé y eso me sacó del cuerpo diplomático y de Y de Bogotá. Bogotá Te fuiste a Nueva York de nuevo. por un tratamiento médico que duró un año y que culminó con mi regreso a Venezuela, cosa que cuento en el último capítulo de Casa Mayor, el Claro, libro que acaba de salir en Venezuela, en por Caracas, supuesto. después de editarse en España. Y en ese regreso a Venezuela va naciendo en ti, o probablemente había nacido antes, la pasión gastronómica. Y empiezas a cultivar las crónicas gastronómicas, la crítica gastronómica. No, ese es un error, A ver, pasión ninguna. Yo vine a Caracas porque entre había altas probabilidades de que la enfermedad reincidiera en mi cuerpo, en este cuerpo del cual soy simple inquilino. titular, ¿no? Bueno, eso es titular, implica propiedad. No, bueno, tengo un contrato De de alquiler. arrendamiento. Bueno, yo llegué sin ningún entusiasmo, puesto que entre las posibilidades ciertas estaba el que viniera a morirme. Y en parte había decidido en lugar de seguir errante en el extranjero, estuviera aquí donde me iban a enterrar. Por supuesto que no estaba 100% convencido de eso, porque si no me hubiera suicidado a lo mejor. Pero busqué, quizás no es que busqué algo que hacer, sino que lo que estaba a mano para mí, porque lo había hecho ya desde Nueva York, era cultivar la crónica en el Nacional, que me había abierto las puertas en el papel literario, con una entrevista a Jorge Luis Borges realizada a finales de 1969. Y en ese momento en que yo estaba más bien triste, tenía una novela empezada de la cual se publicó un capítulo en la revista Escandalar llamada La Bifurcación, la novela, el proyecto de novela La Bifurcación de las Faldas. Esa novela la interrumpí
al llegar a Venezuela. Es decir, que me quedé prácticamente en el limbo. Bueno, de hecho ya habías publicado 2 libros de relatos. Mi nombre es Rufo Galo, que es tu primer libro del año 1973, y Los recursos del limbo, que es de 1981. Correcto. Ese libro, el segundo, fue un espaldarazo que justificaba en parte mi presencia en Venezuela. Creo, y no me equivoco, sin el creo. El director era Juan Liscano, Sí, de Monte la Ávila Editores. editorial donde se publicó, que es la editorial que había publicado a Ciorán en Venezuela, por cierto. Sí, Silogismos de la amargura. Y em, creo que era Caída en el tiempo, pero vamos a corroborarlo después. Em, yo mm, me cerré, o sea, no, perdí la inspiración, Muy bien. en relación a esa novela. Y la Y abandonaste. la puse en remojo. No la has retomado. No la retomé nunca. Muy bien. En ese momento, Miguel Otero Silva decide crear un semanario un suplemento dentro del periódico El Nacional llamado Feriado. Sí. Y por lo que yo tengo entendido, se le ocurrió que hubiera en Feriado una crónica gastronómica. Ujú. Me fue hecha la proposición que me pareció como una especie de burla. Es decir, yo estaba saliendo de una enfermedad muy grave, estaba esperando la muerte y me iban a proponer un espacio para, Para, elogiar uno de los vicios más deliciosos que existen, que es la gula. Bueno, en efecto, yo terminé poniéndole a esa columna los cuadernos de la de los gula. cuadernos de la gula y respondí que yo iba a hacerlo durante 3 semanas para probar, mientras 3 semanas o un mes y medio, mientras conseguían a alguien para reemplazarme. Pero pasaste 7 años allí. Justamente, es el tipo de errores que uno no debe nunca cometer, dejarse tentar en contra de lo que uno siente por una oportunidad, porque eso es lo que fue una grandísima oportunidad que vino a sustituir perversamente el compromiso que yo tenía con la novela. Y yo llegué a escribir esa crónica semanal como si fuera un folletón, como si fuera una novela por entregas, Claro. semana a semana. Y en efecto, esa crónica que nadie se debe tomar en serio, creo que la escribí siempre con malicia, esa crónica tenía un tinte narrativo fundamental. Sin Y yo duda. creo que La eso recuerdo. agarró al público. ¿Y qué es lo que pasó? Que al poco tiempo, un día, me dirijo a un restaurante que había yo comentado ese mismo domingo y me encuentro el restaurante repleto, un restaurante nuevo. Entre los comensales estaba un ex candidato a la presidencia llamado Teodoro Petkov. Y eso me impactó mucho. Me di cuenta que la gente me leía. Luego, eso se corroboró en el periódico. Esa fue una de las Claro. columnas con mayor éxito de Feriado. Y eso me encandiló. Eso es algo parecido a lo que le ocurrió a, salvando la distancia, a Javier Cercas, Ah. cosa que él confiesa y reseña después de publicar su primer éxito, Anatomía. Los Los soldados de soldados de Salamina. Salamina, en un libro, en una narración que se llama La velocidad de la luz. Y es la narración de esa especie de secuestro que el éxito público ejecuta sobre
el autor de una novela, de una Claro. película. Bueno, pero ese encandilamiento te llevó a fundar la revista Exceso, que fue Premio Nacional de Periodismo, que sentó una escuela de periodismo en Venezuela. Pero nos quedan muy pocos segundos de esta segunda parte del programa, pero dejo el tema para que lo retomemos en la tercera parte. ¿Por qué fundaste Exceso? ¿Qué estabas en la cresta de la ola, esa de la que vienes hablando? ¿Querías hacer un periodismo mensual de investigación? Bueno, justamente cuando yo em, me interrogué, me hice la pregunta, ¿acepto o no acepto una columna de gastronomía? Consulté con varias personas, entre ellas Ciorán, que me dijo, dele, y me citó a la existencia de un gran cronista que fundó la crítica gastronómica llamado Grimaud de la Reynière, y me citó una frase genial de Grimaud para estimularme. Él sabía que yo venía de la enfermedad y en lugar de decirme, no, ni se le ocurra, eso es un escándalo, pero un escritor, un intelectual, ¿cómo se va a dedicar a eso? No, me estimuló. Pero ante otras personas muy cercanas, yo tuve que defenderme o defender la decisión. Les dije, mira, yo voy a probar, porque voy a probar de cerca lo que es el periodismo. Es decir, yo tenía, de alguna manera, había publicado ya la revista en París, tenía Pero no como, habías hecho periodismo como tal, pues. exactamente, pero yo creo que ya el haber hecho crónica gastronómica durante 7 años me permitió asomarme A ese mundo. a ese mundo, su fragor, Estamos su conversando, peligro, sus claro, estamos compensaciones. conversando con Benamí Fisman en Los del Podio, tercera temporada en nuestro programa Venezolanos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el escritor y editor venezolano Benamí Fisman. Antes de entrar en exceso, no quiero que se me quede un cabo suelto, que es la guacharaca, y tu incursión como promotor en el mundo del espectáculo, en el mundo de lo que hoy en día llaman el stand-up comedy. Tú fuiste un precursor de ese mundo aquí en Caracas. Sí, pero lo mismo, por azar. En realidad lo que ocurrió es que um, la crónica semanal no me ocupaba todo el tiempo libre, puesto que yo había llegado a Caracas sin ocupación, sin empleo. Rechacé una oferta en el papel literario eh, por razones diversas y se me ocurrió montar un grupo de espectáculos de variedades sin saber muy bien lo que tenía en mente. Se me ocurrió proponerle, bajo la denominación de Café Concert, a Tania Sarabia que me ayudara a montar un grupo de Café Concert. Muy bien. Y ¿Y quiénes estuvieron allí? es lo que te iba a contar. Bueno, el hecho de que yo tuviera éxito en la prensa hacía factible el hecho de que alguna gente se asociara conmigo para esa aventura. Y entonces te puedo relatar en detalle o sin demasiado detalle, como tú quieras, el periplo que hicimos Tania Sarabia y yo para reclutar el primer equipo. Y es que algunos de esos actores que trabajaban no de planta, sino a destajo, como Luis Rivas, Ujú. que se había hecho famoso con Pérez Jiménez en una telenovela de Cabrujas, estaba, por ejemplo, desempleado. Y yo recuerdo, Tania, que lo conocía muy bien, me dijo, vamos a ir a ver a Luis Rivas a hablarle de este asunto.
Él está de cajero en la Graciela, que era una trattoria que quedaba detrás de la Plaza Venezuela. Y me acuerdo como si fuera hoy. Yo no conocía a Luis Rivas, no había estado en Venezuela en la época que él había brillado en la televisión, pero Tania me dijo, es un muy buen actor y muy buen imitador. Ya. Y después se sumaron Claudio. Claro, pero estoy empezando por el Claro, primero. El primero que mordió el anzuelo fue Luis fue Rivas. Luis Rivas, porque eso representaba, en principio, una entrada. Muy bien. Porque, claro, era una aventura porque todavía no había ningún contrato. De eso me ocupé yo después. Y bueno, acto seguido, se le ocurrió a ella, con esa emoción que la caracteriza, acaba de ver a Claudio Nazoa en no sé qué cosa, pero en un espectáculo de poca importancia, a lo mejor una cosa para niños, en que él aparecía con un compañero Rodríguez llamado El Enano, Ah, claro, apodado, actor de las películas de Alfredo Anzola. apodado el Sí. Enano. Me dice, acabo de verlo y tienen un número de una bailarina del vientre, Mm, que era una marioneta, ya no recuerdo si era Claudio o el enano quien la manipulaba, pero era muy vistoso ese claro. espectáculo. Y entonces fuimos a ver, o vino él a vernos en el mismo de la Graciela, ya eso sí no te lo puedo precisar, y le esbozamos el asunto, pero también Claudio estaba, como dicen, pelando. En Claro, ese momento estaba haciendo este tipo de pequeños shows. claro. Y una de las cosas más extraordinarias, voy a adelantarme, Sí, y es claro. que eso terminó siendo la guacharaca. Pero en el interín, cada número, porque ahí estuvo Freddy Galaviz, eh, Callito, Aponte. no en el grupo original. No, pero en la Guacharaca sí. Sí, claro, él fundó conmigo la guacharaca. No, Callito, pero la historia es complicada. Callito reemplazó a Luis Rivas en una ocasión en que estaba enfermo Luis Rivas en el restaurante El Parque. Y fue ahí donde se encendió la mecha de la futura guacharaca. Pero El restaurante del parque quedaba en el Parque Central, era el corazón del Parque Central. justamente, bueno, quiero contar cómo de un número que era simplemente mostrar una marioneta que hacía una danza del vientre, Claudio Nazoa empezó a desarrollar un monólogo que llegó a ser muy popular, no solo en esos inicios, en los distintos restaurantes donde nos presentábamos. Yo iba de productor, pero los demás se presentaban, yo veía la cosa desde afuera. Un monólogo sobre lo que era ser hijo de comunista. Claro, En, lo recuerdo, ese monólogo, y lo que fue recuerdo. muy popular después en la Mucho. guacharaca. Volvamos a Exceso. Allí se formaron grandes periodistas venezolanos, sus primeras crónicas. Estoy pensando en Faida Namens, en Eval Schaffenberg, en Milagro Hugo Prieto, Socorro, en Hugo Prieto. Es realmente una escuela de periodismo lo que tú prácticamente lograste allí, un periodismo involuntariamente. involuntariamente. Bueno, porque como tú has dicho, siempre estás fracasando, pero en este caso fracasabas con un gran éxito, porque la revista era esperadísima en el mundo político, en todos los sectores del país, ¿no? Tuvo mucho impacto, es verdad. Muchísimo impacto, Merecido, merecido. muy merecido. Tanto impacto tuvo que decidiste también crear Cocina y Vino, que le daba alimento a eso que había ido creciendo en ti, que era el interés, para no decir la pasión, el interés por la gastronomía. Y Cocina y Vino como revista gastronómica en Venezuela, yo creo que no ha tenido comparación también, ¿no? Bueno, no sé, fue un éxito editorial por lo menos. Sin duda. Y quizás ahí influyó los contactos que yo hice en mi vida anterior que me permitieron abordar
a gente de mucha importancia a nivel internacional. En mi vida anterior, que incluye, por supuesto, a los Cuadernos de la Gula, porque, por Sí, ejemplo, yo conocí a Joël Robuchon, que fue portada del primer número de Cocina y Vino, a raíz de una crónica que yo le dediqué, y años después, al reconocer que yo nunca había exigido nada a cambio y que él estaba él mismo apostando su futuro en el primer restaurante que obtuvo las 3 estrellas dirigido por él, eh, eh, vino a Venezuela a cocinar en los 10 años de Exceso, en el aniversario de los 10 años de fundación de la de revista. exacto. Y además organizados en esa época, no recuerdo cómo se llamaba, una especie de festival gastronómico o de No, exposición un gastronómica, salón, un el salón. Salón Internacional de Vale, Gastronomía. ok. Pero todo eso formaba parte de un conjunto. En realidad, la nave insignia era Exceso. Sí, Esto, y en la locomotora también. Estos eran combustible comercial, administrativo, es ujú, decir, fortalecían porque tenía una sola redacción, una sola sede, y tenías que multiplicar las entradas claro. y sobre todo equilibrar las dificultades que una revista de investigación, de periodismo de investigación como Exceso, conlleva. No complaces a todo el mundo ni a todos los anunciantes. Por supuesto. Hay una faceta que no se nos puede escapar de tu personalidad y es la incursión en la radio. Yo recuerdo un programa con Alexandra Cariani, también recuerdo, o al menos tengo el vago recuerdo de un programa con Pablo Antillano. En ¿Cómo fue? Domingo Champagne se llamaba, Exactamente, en Domingo Champagne, con Jesse Caballero también. con Jesse Caballero. Y ustedes conversaban de distintos temas vinculados con la cultura, ¿no? Así es. El siguiente que lo produjo, fíjate que Exceso, desde su inicio, porque fue empezando Exceso que creamos el programa con Alexandra Cariani. Ujú, Ese programa se llamaba Boulevard y en realidad eran semblanzas de grandes personajes del cine, del teatro, inclusive fuera de la farándula también, Onasi, en fin, lo que hacen en las grandes revistas como New Yorker, etcétera, pero hecho en radio, y nos dio muchas satisfacciones, sobre todo por la presencia de Alexandra Cariani, que tenía una evidente vocación no explotada por este medio, el medio de la de la radio. radio, sí. Y ella quedó enganchada en el mundo de la radio. Es decir, Sí, sí, claro. yo me retiré, ella quedó con el programa un tiempo, siempre producido por Exceso, y después se independizó y continuó, no sé si hasta hoy, pero Sí, hasta continuó hoy tiene un en la programa de radio. radio. Ella nació para eso, pues, Mira qué bien. y se reveló ahí. Bueno, ven, en la próxima parte del programa, que es la última, vamos a que nos refieras la etapa, los últimos 20 años de tu vida, cuando ya vendes Exceso, Cocina y Vino, y te vas a vivir a París, donde tienes ya muchos años viviendo, y retomas tu beta de escritor, tu beta literaria, y has estado entregando novelas, libros de crónicas, de entrevistas, como este Casa Mayor. Estamos conversando con Benamí Fishman y ya regresamos. Estamos conversando con Benamí Fishman y hemos intentado recorrer su vida, una vida riquísima de muchísimas realizaciones en el mundo cultural, literario y periodístico. Hay un punto de inflexión importante, Ben, y es cuando tú decides irte a París, te instalas allá y retomas tu beta de escritor. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo creo que
la lucidez en mi casa la tiene mi esposa María Sol Perechel, y ella tiene una innata capacidad de vislumbrar el futuro, solo con los datos que la realidad le ofrece. Y ella se dio cuenta que el medio impreso estaba aproximándose a una suerte de abismo. E hizo todo lo posible por que la revista, Las revistas. las revistas, la editorial Exceso, pudiera conseguir un comprador, temiendo que no tuviéramos nosotros los riñones necesarios para aguantar lo que venía. lo que se venía encima. Y puedo tocar madera, conseguimos hacerlo. No lo hice yo, o sea, un tercero, como en esas ocasiones. Eso nos liberó de tener que seguir con la batalla cotidiana de un medio con varias revistas, etc. Y dio la casualidad que simultáneamente yo publiqué con la Fundación para la Cultura Urbana una antología de las crónicas de gastronomía del Nacional llamada Boca hay una sola. Correcto. La publicamos en el año 2006. Y publicamos otra antes, Carne y Hueso. Que eran las semblanzas de Exceso. Bueno, era, sin yo saberlo, me estaba despidiendo tanto de Exceso como de Venezuela. No lo hice a propósito porque los contratos para esas publicaciones se hicieron mucho antes, cuando yo no pensaba que yo dejaría Exceso. Y en esa época yo había mantenido una relación inclusive de representación de Reporteros Sin Fronteras, que es una organización no gubernamental dedicada a la protección de los periodistas en el mundo. Yo había mantenido, como te digo, una relación desde los años 90, comienzo de los años 90, con Reporteros Sin Fronteras, y vino acá cuando el cierre de Radio Caracas, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras se alojó inclusive en mi casa, y en el desayuno, una vez que yo salí a atender mis cosas en Exceso, desayunó en la casa con mi esposa, y le preguntó si yo, ahora que Exceso se iba o se había ya vendido, no podía aceptar quizás un puesto en la dirección de una revista que él estaba o que había fundado un par de años antes, en la cual tenía conflictos con su director. Y bueno, explícame más, le pedí yo cuando regresé a la casa, y me lo contó María Sol, y terminé, una vez que se vendió Exceso, aceptando la propuesta, cosa que me permitió irme de Venezuela a Francia con una visa de trabajo. Muy bien. Cosa que es muy difícil de obtener. Es más, cuando yo fui a ver al cónsul, él me dijo, mire, eso le puede tomar entre 2 y 4 años. No. Y demoró un par de meses. Imagínate. Yo conseguí esa... Ahora ven, no podemos dejar de hablar antes de que termine el programa, que nos quedan minutos, en estos últimos años en Venezuela tuyos, te ocupaste mucho de la Academia Venezolana de Gastronomía. Fuiste presidente de la institución. Grave error, pero lo disfrutabas mucho. Sí, pero contrariamente a la costumbre venezolana, una costumbre que nos viene por lo menos desde el siglo XIX, yo renuncié una vez reelecto. Es decir, en el segundo periodo
acepté con mucha presión de ser candidato a mi reelección, me reeligieron y yo renuncié. Renuncié por muchas Muchos razones motivos. y terminé, entre otros, porque ya tenía la idea de la venta de la revista y que entre las posibilidades que existían era el de abandonar el país por un tiempo. Entonces, bueno, sí, tuve esa experiencia y no sé si lo hice bien o mal. En todo caso, instalado ya en París, has estado escribiendo novelas. El espejo siamés es del 2007, Segunda mano es del 2019. Participaste también en un libro homenaje a Juan Liscano que coordiné yo y lo publicamos en el año 2015. Y bueno, y muy recientemente has publicado este libro con gran éxito en España y aquí en Venezuela acaba de salir, Casa Mayor, salir en la foto con Borges, Cioran, Bashevis Singer o Piglia, que recoge tu experiencia caraqueña. Por cierto, las novelas también son de tema caraqueño, de modo que tú estás en París, pero tú sí que está como procesando tu vida caraqueña también, ¿no? Bueno, a lo mejor son maniobras diabólicas. Los demonios invaden mi sueño y en la vigilia recuerdo lo que soñé y lo transpongo en la página en blanco. No sé. Recuerda que te dije que cuando yo regresé en el año 80 a Venezuela, tenía una novela inconclusa, no en proyecto, sino lo que llaman los norteamericanos work in progress. Sí. Y la abandoné. Yo creo que cuando empecé Exceso, hice una especie de sinopsis, o quizás escribí el primer capítulo de El espejo siamés. Muy bien. Y de nuevo paré y no la retomé, sino una vez que vendí Exceso y me fui a París. Y la retomé con... Estamos hablando de 15 años después. Porque Exactamente. creaste Exceso en el 89 y la retomaste en el 2006, cuando te fuiste, 2007, ¿no? Es un largo periodo. Un largo periodo. Pero lo emprendí con una frescura que a mí mismo me conmovió y me sedujo y me hizo estar trabajando en mi estudio todos los días como un obrero cualquiera y logré finalmente que se publicara en Venezuela. No fue fácil porque hubo personas que se identificaron con los personajes de la novela. Sí. En particular, uno de ellos, con mucha influencia todavía en esa época en Venezuela, y había una editorial española que tenía sucursal acá y por infidencia de alguien en la editorial, a ese personaje que se sintió ofendido por la manera en que era tratado y que no era exactamente el retrato de la persona real, era un personaje de novela. Esa persona obstaculizó la publicación del libro. publicación y tuvo realmente Todman que atreverse, yo creo que... Carsten Todman, el editor. Yo creo que en parte por la influencia de Alfredo Chacón, que como que pertenecía al comité editorial de Todman y que le gustó, y a quien le gustó la novela, y empujó, venció los miedos que podía a lo mejor haber inspirado la lectura de la novela en el editor. Y terminó saliendo, afortunadamente, acá en Venezuela y luego claro, se presentó fuera, en Miami, en fin. Y ahora, en París también. Ahora, después de Casa Mayor, ¿qué viene? Ven, en un minuto que nos queda de programa, que se nos ha hecho cortísimo. Yo no soy brujo, pero estás trabajando en algo. Tengo como 3 cosas en el horno.
no en el horno, porque eso es demasiado avanzado. Tengo en la mesa de trabajo cortado ya en pedacitos los ingredientes para volver a la metáfora gastronómica o culinaria, mejor dicho. Varias cosas. Una de ellas sería el segundo volumen de Casa Mayor. Y tengo un título provisional para empavarme, lo podría citar, que es Las 15 letras. Ah, el hotel de allá de No, Macuto. no. Es el título del libro. No tiene nada que ver Con el con hotel el restaurante de de Macuto. Macuto. Bueno, muchísimas gracias, Benamí Fisman. Ha sido un gusto, un placer que en esta visita a Venezuela hayas accedido a conversar con nosotros en este programa, los del Podio 3, en esta tercera temporada. Muchas gracias, Benamí. Gracias a ti, Rafael. Vale. Y nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.